Eh, entonces, este rectángulo corresponde a que pongamos ahí la nomenclatura de 2, estrógeno, estradiol o estrógenos, ¿verdad? Vemos que los estrógenos, en esta etapa o en este momento, ¿verdad?, en el cual está iniciando la línea, pues están en bajas concentraciones, pero de forma paulatina va en aumento. Si vemos que toda esta es la misma línea, ¿verdad?, lo podemos comparar porque estamos analizando un ciclo estral a este momento, ¿verdad? Entonces, este sería el momento en el cual los estrógenos están bajas las concentraciones si nos llevamos a este otro momento donde inició la línea, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento las concentraciones de estrógenos están bajas. Sin embargo, logramos observar que esas concentraciones de forma paulatina van en aumento. Hay un aumento en la concentración de estrógenos y observamos que esa concentración llega a su máximo durante esta etapa que está en un tono más oscuro, ¿verdad? Hay un aumento en la concentración de estrógenos y posteriormente hay una baja de estos mismos. Si sabemos quién produce los estrógenos, podemos saber entonces por qué se eleva la concentración de estrógenos. ¿Quién produce los estrógenos, señoritas jóvenes? Ayúdenme. Me regreso aquí a esta parte. ¿Quién produce los estrógenos? ¿Qué estructura ovárica produce los estrógenos? Ciclali, bueno, se equivocó ahí con una I. Hipotálamo, ¿es correcto? ¿Los estrógenos los produce el hipotálamo? Sí, los produce el hipotálamo. ¿Todos están de acuerdo en que hipotálamo produce los estrógenos? Los ovarios. Viene del folículo ovárico, ¿no? Los ovarios. ¿Qué parte de los ovarios? Las células de la teca interna. Las células de la teca interna y las células de la granulosa. ¿Quién tiene a esas células de la teca interna y células de la granulosa? ¿Qué estructura ovárica? En el folículo. Muy bien, entonces ahí van. Entre todos está bien, vayan participando, abran su micrófono o pongan ustedes texto, no hay problema. Y si se equivocan, no hay problema. Ya les dije que este es el momento para que se equivoquen y detecten dónde están sus errores y corrijan, ¿de acuerdo? Entonces, allí, Ciclali, por favor, corrige esta parte. ¿Quién sintetiza los estrógenos? Los folículos ováricos. Hay un aumento en la concentración de estrógenos derivado de que hay un folículo que está en crecimiento. Para este momento, este folículo que paulatinamente fue en aumento de tamaño, en aumento de diámetro, al aumentar su diámetro va a tener más células de la teca, más células de la granulosa y por tanto una mayor capacidad de poder sintetizar una cantidad abundante, una cantidad alta de estrógenos. Entonces esos estrógenos aumentan en concentración. Si se dan ustedes cuenta, ¿verdad?, las concentraciones de progesterona para este momento están bajas, ¿verdad? Entonces aquí hay aumento en la concentración de estrógenos porque hay un folículo que está en crecimiento. Llega a su máxima concentración esos estrógenos, ¿verdad? Y recuerden, les mencioné, ejercen un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Al establecerse esa retroalimentación positiva, ¿qué va a estimular? ¿Qué estimula la retroalimentación positiva de los estrógenos cuando estamos en la etapa del estro, que es esta? ¿La ovulación? Va a estimular la ovulación. Elizabeth nos dice que va a estimular al hipotálamo. Sí,
estimula al hipotálamo porque el hipotálamo tiene que sintetizar una mayor cantidad de GNRH, como lo que escribe aquí su compañero Eduardo. Entonces, hipotálamo se estimula y produce una mayor cantidad de GNRH. Ese GNRH, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué hormona va a estimular? Va a estimular el aumento de tanto FSH como LH. En teoría, va a estimular la secreción de LH, como aquí lo escriben, y FSH. Por ahí había una de Kimberly, secreción de inhibina. Ahí corrija, por favor, Kimberly. No va a estimular la secreción de inhibina, ¿de acuerdo? Entonces, la GNRH teóricamente va a estimular que haya secreción de FSH y LH, pero si se dan ustedes cuenta, la mayoría de ustedes coincide en que estimula la secreción de LH. ¿Por qué no estimula la secreción de FSH como lo tiene escrito aquí su compañera Ciclali? Por inhibina. Muy bien, sí, gracias, quien había abierto su micrófono. Porque recuerden que este folículo, aparte de estar sintetizando altas cantidades de estrógenos, también está secretando inhibina, que la inhibina es específica para inhibir la secreción de FSH, ¿verdad? Entonces esa inhibición la hace a nivel de hipófisis, no la hace a nivel de hipotálamo. Si lo hiciera a nivel de hipotálamo, inhibiría la secreción de GNRH. Y GNRH ya sabemos que es para LH y FSH. Entonces estaría inhibiendo la secreción de FSH y LH. Y eso no lo quiere el folículo, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Lo que quiere es que ya no haya FSH para que sus compañeros de grupo no crezcan, ¿verdad? Pero él sí pueda seguir creciendo porque hay suficiente LH, porque ya dijeron ustedes que las altas concentraciones de estradiol estimulan el pico preovulatorio. Entonces, va a estimular el pico preovulatorio de LH. Esos estrógenos en altas concentraciones estimulan el pico preovulatorio de LH. Aproximadamente 24 horas después de que se dio el pico preovulatorio de LH, se presenta la ovulación, ¿de acuerdo? ¿Por qué se bajan las concentraciones de estrógenos? Porque como ya se indujo la ovulación, las células que había, ¿verdad?, que eran las de la teca interna y las de la granulosa, que son las que se encargan de sintetizar las hormonas esteroides, empiezan a tener un proceso de luteinización y entonces dejan de producir estrógenos. Aquí ya bajan las concentraciones de estrógenos, porque el folículo ya se está diferenciando tanto hacia la ovulación y se va a empezar a preparar a el proceso de luteinización, ¿verdad? Aparte, también habían mencionado que las altas concentraciones de estrógenos estimulan también la conducta de estro en la hembra durante la misma etapa del estro. Entonces, las concentraciones de estrógenos bajan, ¿de acuerdo? Y se mantienen así por un periodo relativamente corto y observamos que de nueva cuenta empieza a haber una elevación en la concentración de estrógenos. ¿Por qué hay esa elevación en la concentración de estrógenos? Nos está indicando de que hay un folículo o unos folículos que están iniciando su crecimiento. Entonces, al haber un grupo de folículos que inician el crecimiento y sabemos que los folículos sintetizan estrógenos, ¿verdad? Entonces, esa concentración de estrógenos empieza a ir de nueva cuenta a la alta. Se empieza a aumentar más y más esa concentración de estrógenos. Ya sabemos que dentro de un grupo de folículos, una onda de desarrollo folicular,
va a tener un folículo que desarrolle las mejores características, que tenga un mayor diámetro, que sea el que se encargue principalmente de las altas concentraciones de estrógenos, y también se encarga de empezar a sintetizar la hormona inhibidora de sus compañeros, que se llama inhibina, ¿vale? Entonces, al sintetizar inhibina, ¿qué le sucede a sus compañeros de grupo? Se atresian, ¿vale? Él se sigue diferenciando hacia la ovulación, pero observamos que después de que llegó a una cierta cantidad la concentración de estrógenos, empieza a disminuir, y esta concentración de estrógenos no es tan alta como la que se observa en la etapa del estro, ¿verdad? Aquí hay otra etapa del estro y también es alta la concentración de estrógenos. Aquí, si bien sube, pero no es suficiente como para inducir conducta de estro, ¿de acuerdo? Observamos entonces que hay una baja en la concentración de los estrógenos. Nos está indicando de que el folículo que está produciendo esos estrógenos le sucedió algo. ¿Qué le sucedió? Está pasando por el proceso de atresia folicular. ¿Por qué se está empezando a atresiar? Porque recuerden que este folículo que está tratándose de diferenciar hacia la ovulación, está creciendo en un medio en el cual las concentraciones de progesterona están altas. Y entonces, como este folículo ya se tornó dependiente de LH y las concentraciones de progesterona no permiten que haya una mayor secreción de LH, ¿qué es lo que le sucede a ese folículo? Se atresia, ¿verdad? Como ahí ya lo tienen escrito. Entonces, este folículo se atresia tal vez algunas horas o días después de que sus compañeros ya se han atresiado. Al atresiarse este folículo, que ya tenía buenas características, deja de producir tanto estrógenos como hormona inhibina, ¿de acuerdo? Entonces deja de producir estrógenos y se bajan a concentraciones basales los estrógenos. Ya no hay quien produzca cantidades altas de estrógenos. Ya no hay quien produzca inhibina, de tal manera que las concentraciones de FSH de nueva cuenta se pueden elevar. Al elevarse las concentraciones de FSH, ¿qué es lo que sucede con los folículos que ya tienen un diámetro de aproximadamente 4 milímetros para el caso de la vaca? Va a suceder que ese grupo de folículos va a empezar a crecer a un ritmo mayor del que ya venían haciéndolo. Entonces, un grupo de folículos se tornan receptivos al aumento en concentración de FSH. ¿Por qué ya hay FSH en el medio? Porque se dejó de producir inhibina. Entonces hay FSH, los folículos, una nueva onda de desarrollo folicular surge en el ciclo estral y se empieza a diferenciar dentro de ellos uno hacia la ovulación. ¿Por qué uno? Porque ese folículo a lo mejor surgió un poquito antes que sus compañeros de grupo, porque tienen un mayor número de receptores, porque tienen más células de ateca, porque tienen más células de la granulosa, etcétera. Tiene mejores características, ¿vale? Y entonces ese folículo se empieza a diferenciar más rápidamente hacia la ovulación y empieza a secretar inhibina, ¿de acuerdo? Con lo cual se baja la concentración de FSH y ese folículo también empieza a sintetizar una mayor cantidad de estrógenos. Sin embargo, vemos que de nueva cuenta esa concentración de estrógenos disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el folículo que estaba creciendo, otra vez, ¿verdad? Otro folículo que estaba creciendo y diferenciándose hacia la ovulación, lo hace siempre en un medio en el cual las concentraciones de progesterona están altas.
Entonces, al estar altas las concentraciones de progesterona, ese folículo no logra estimular la ovulación, no logra establecer una retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal. De tal manera que ese folículo, de nueva cuenta, pasa por un proceso de atresia folicular, lo que ya le había sucedido a sus compañeros de grupo. Pero recuerden que sus compañeros de grupo se atresiaron porque ya no hubo FSH, derivado del aumento en concentración de inhibina que estaba produciendo su compañero de mejores características. El que tiene mejores características, como está creciendo en un medio con altas concentraciones de progesterona, no se logra diferenciar hacia la ovulación. Y entonces su vida media se termina y se empieza a atresiar. ¿De acuerdo? Se atresia. Al atresiarse, baja las concentraciones de estrógenos, ¿verdad? Porque se empiezan a, pues, ¿cómo decirles? A morir sus células de la teca, sus células de la granulosa, deja de producir concentraciones altas de estrógenos. Al empezarse a atresiar ese folículo de gran tamaño, deja de producir inhibina y entonces las concentraciones de FSH otra vez se vuelven a elevar. Al aumentarse las concentraciones de FSH, otro grupo de folículos, una nueva onda de desarrollo folicular, se torna dependiente de las gonadotropinas y entonces se hacen dependientes de FSH y de LH. Como ya hay FSH en el medio, estos folículos empiezan a crecer a un ritmo mayor al que venían haciendo. Entonces, empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Dentro de ese grupo de folículos hay uno que va a adquirir mejores características, ¿verdad? Pero observamos que para este momento las concentraciones de progesterona ya han disminuido. ¿Por qué han disminuido? Porque recuerden ustedes que la hormona prostaglandina F2 alfa se liberó, ¿verdad? Se libera hacia el día 16, 17 del ciclo estral y ocasiona la lisis del cuerpo lúteo, que recuerden, el cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Entonces, al lisarse el cuerpo lúteo, la progesterona baja en concentración. Al bajar la concentración de progesterona, este folículo que se está tratando de diferenciar hacia la ovulación puede continuar ese mismo proceso de diferenciación hacia la ovulación. Sigue creciendo, creciendo y entonces, al aumentar su tamaño, las concentraciones de progesterona pueden ir poco a poco en aumento y son mucho mayores las concentraciones de progesterona de estrógenos, comparativamente hablando o comparándolo, ¿verdad? Con esta parte del aumento en concentración de estrógenos cuando estábamos a la mitad del ciclo estral, ¿verdad? Estas dos elevaciones en concentración de estrógenos no son suficientes para inducir la conducta de estro. Pero para el momento en el cual el folículo empieza a crecer en un medio en el cual las concentraciones de progesterona están bajas, ¿verdad? Son basales, por debajo de un nanogramo por mililitro de progesterona en plasma o en sangre, esas concentraciones de estrógenos se establecen un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, estimulando finalmente que haya un pico preovulatorio de LH, que es lo que está aquí en blanco, esta línea blanca, ¿de acuerdo? Entonces estimula ese pico preovulatorio de LH y el folículo que está aquí diferenciándose hacia la ovulación logra ovular, ¿verdad? No estamos hablando en ningún momento de que se le dio servicio a la hembra, se le inseminó artificialmente o que se le dio monta natural, nada de eso. Estamos hablando de un ciclo estral. Estamos pensando que una vez que se termine la etapa del estro, que es esto más oscuro, ¿verdad?
de nueva cuenta tiene que reanudar otro ciclo estral. Ahorita no estamos diciendo de que va a gestar la vaca, ¿verdad? Estamos presentando simplemente el ciclo estral. Entonces, ovula. Al ovular, entonces ese folículo deja de producir estrógenos. Al dejarse de producir estrógenos, obviamente, las concentraciones de este mismo disminuyen y nos regresamos a esta parte, ¿verdad? Que es la misma que está aquí. Entonces, vamos de aquí hasta acá, que sería la misma etapa. Entonces, bajan las concentraciones de estrógenos. Al bajarse las concentraciones de estrógenos, nos está indicando de que ya no hay un folículo que lo esté produciendo. Y como ese folículo sabemos también nosotros que produce hormona inhibina, deja de producir esta misma hormona. Entonces, ya no hay inhibina en el medio. ¿Qué va a suceder con las concentraciones de FSH? Van a aumentar, ¿verdad? Entonces aumentan las concentraciones de FSH y algún tiempo después, unas horas después, un grupo de folículos empieza el crecimiento, pero ya es otro ciclo estral, ya no es el mismo, ¿verdad? Porque ya estamos analizando otras etapas del siguiente ciclo estral. Si se dan ustedes cuenta, esta elevación, esta línea blanca es la misma que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es la mismísima. Este es el pico preovulatorio de LH. Teóricamente, ya habíamos mencionado, como lo que hacen los estrógenos es inducir un pico preovulatorio de GnRH. Y nosotros sabemos que GnRH estimula tanto FSH como LH. Ambas gonadotropinas, pero recuerden que en el medio, ¿verdad? En la sangre es a lo que me refiero. Recuerden que en la sangre de esa hembra hay concentraciones altas de hormona inhibina que inhibe la secreción de FSH. Entonces, la GnRH solamente va a estimular la producción y secreción de hormona luteinizante. Por eso es que solamente se ve el pico preovulatorio de LH. No se ve aquí un pico preovulatorio de FSH, porque hay inhibina en el medio, ¿verdad? Una vez que se da la ovulación, ese folículo deja de producir inhibina y entonces las concentraciones de FSH se aumentan. Ahora sí, esta línea que nos está representando a esta hormona que está con líneas oscuras, punteadas, ¿cuál será? Se los acabo de decir, díganlo. ¿Qué hormona es esta de aquí? FSH. Es FSH. Muy bien, así me gusta que contesten así, con toda seguridad. Si se equivocan, no hay problema, lo volvemos a repetir hasta que quede totalmente claro, ¿vale? ¿Qué hormona es esta que está aquí y que tiene una elevación en concentración durante esta etapa? LH. LH. Muy bien, ¿vale? Y cuenta concentraciones durante la etapa del metaestro, durante la etapa del diestro, durante la etapa del proestro, y solamente va a tener una secreción importante en el estro. En todas las demás etapas, la secreción de LH sí va a existir, pero va a ser un tipo de secreción tónica o constante. Solamente va a tener un tipo de secreción cíclica cuando la hembra se encuentre en estro. Y entonces, esa es una de las razones principales por las cuales se les llama ciclo estral. Se está repitiendo de manera constante todos estos eventos cada 21 días aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Doctor, entonces, bueno, para asegurarme, Sí. tanto, digamos, las dos líneas
Vaya, las partes oscuras de los extremos, los dos son estros. Aquí este es el estro, ¿sí? Muy bien. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, retomando. Esto aquí es el estro. Lo que le sigue es el proestro. Posteriormente es el diestro. Enseguida se presenta el proestro. Y de nueva cuenta se presenta el estro. Cada 21 días la hembra va a estar presentando signos de estro. ¿De acuerdo? Por eso es un ciclo. Ahora sí. Y el metaestro. ¿Qué pasó con el metaestro, José Armando? El metaestro es este de aquí. Está entre el estro y el diestro. ¿O a eso se refería? Ah, bueno, ok. Se refería en qué momento se presentaba el metaestro, ¿de acuerdo? Entonces aquí está. Estos cuadritos corresponden a los nombres que deberían de llevar estas etapas. Entonces, esta sería metaestro, ¿ah? Esta sería diestro, proestro, estro. ¿De acuerdo? Y de ahí nos regresaríamos acá otra vez. Todo esto de acá sería el estro, metaestro, diestro, proestro. ¿Sale? Ahí se está repitiendo. ¿Qué etapas? A ver quién se anima a contestarlo rápidamente ahí en el chat o abriendo su micrófono. ¿Qué etapas están englobadas durante la fase lútea? Es el metaestro y el diestro. Y el diestro. Y por tanto, entonces, ¿qué etapas engloba la fase folicular? El proestro y el estro. Muy bien, así de corridito lo tienen que decir. ¿Se entiende, jóvenes, señoritas? Ya puedo preguntar ahora sí y ya me pueden contestar todo. ¿Qué dicen? Preguntar sí, doctor, pero de que le contestemos a lo mejor ya no tanto. ¿No? Sí, Así preguntas, es. jóvenes. De estrógenos, cuando dice estrógenos, nos referimos únicamente al estradiol. Principalmente al estradiol, pero estrógenos engloba, ya saben ustedes, a la estrona, el estriol y el estradiol. El que tiene la mayor actividad biológica es el estradiol. Pero no, cuando decimos estrógenos es plural, cualquiera de los tres. Obviamente ya sabemos que principalmente estradiol. ¿Sale? Bien, entonces, eso es en cuanto a las concentraciones de estas hormonas. Y pasamos a ver. Creo que ya le moví algo. Sí, moví algo. Entonces regreso. Está. Y cuando ya creíamos haber entendido el ciclo estral, se nos presenta otro ciclo estral que es un tanto distinto al que ya habíamos estado estudiando. Entonces, ese fue el ciclo estral para el caso de la vaca. Y analizamos un poco lo que es el estro en el caso de la perra, que es
es otra especie que presenta bastantes diferencias en cuanto a la signología que va a tener en el ciclo estral, a las concentraciones hormonales que va a tener durante el ciclo estral y el tiempo que va a tener cada una de las etapas del ciclo estral y que son distintas a la de la vaca. Nada más denme un momento, ahora me están entreteniendo un poco con algunos mensajes. Permítame tantito, por favor.